En este capítulo vamos a conocer la velocidad y la aceleración, así como una representación gráfica del movimiento. En la primera parte hablaremos de velocidad, su definición, que es la velocidad media, las unidades de velocidad, que es la velocidad instantánea y la velocidad promedio, la conversión de unidades de velocidad y otras unidades de velocidad. La velocidad expresa el espacio recorrido por un objeto sobre una trayectoria en una unidad de tiempo. Su unidad básica en el sistema internacional es el metro por segundo, cuyo símbolo es m/s. Velocidad media es el espacio recorrido por un objeto en un tiempo determinado. Si tenemos un autobús que sale de Madrid a las 8:40, recorre 600 kilómetros y llega a Barcelona a las 14:30, para calcular su velocidad media habría que hacer lo siguiente. En primer lugar tenemos la fórmula en la que Vm, que es velocidad media, es igual a espacio recorrido en metros dividido tiempo empleado en segundos. Por tanto, lo que hacemos es pasamos los kilómetros a metros, que son 600.000 metros, y el tiempo a segundos, que son 21.000 segundos, y nos da un total de 28,57 metros por segundo, que es la velocidad media del autobús. En el sistema internacional las unidades son las siguientes: en el espacio el metro y en el tiempo el segundo, pero es muy común utilizar en el espacio el kilómetro y en el tiempo la hora. Esto se hace por comodidad y porque son referencias más entendibles para un ser humano. Pues si tenemos la fórmula, velocidad media en metros por segundo, y la queremos pasar a kilómetros por hora, haremos lo siguiente. 600.000 metros dividido 21.000 segundos da 28,57 metros por segundo, pero no tenemos muy claro a qué velocidad es esa. Pero si lo pasamos los metros a kilómetros y los segundos a horas, nos da a 102,85 kilómetros por hora que va el autobús, y esto es una velocidad más entendible para el ser humano. Y la velocidad instantánea es el valor que toma la velocidad en cada momento. Su unidad básica en el sistema internacional es el metro por segundo, cuyo símbolo es m/s. Permite conocer la velocidad de un móvil que se desplaza sobre una trayectoria cuando el intervalo de tiempo es infinitamente pequeño, siendo entonces el espacio recorrido también muy pequeño, representando un punto de la trayectoria. Es en definitiva la velocidad a la que se va en cada momento. Y la velocidad promedio es el promedio de la magnitud de la velocidad final e inicial concluyendo a la aceleración constante. Su unidad básica en el sistema internacional es el metro por segundo, cuyo símbolo es m/s, y aquí tenemos la fórmula Vp, que es velocidad promedio, es igual a velocidad inicial, Vo, dividido velocidad final, Vf, entre 2. Aquí vemos cómo se convierten las unidades de velocidad. En longitud la unidad básica es el metro, cuyo símbolo es la m, y en el tiempo es el segundo, cuyo símbolo es la s. Bueno, pues para pasar de kilómetros a hectómetros, de hectómetros a decámetros y de decámetros a metros, multiplicamos por 10. Y por otro lado, para pasar de horas a segundos, multiplicamos por 60. Vamos a convertir las unidades de velocidad. Recordemos que la fórmula de velocidad media es espacio partido tiempo. Por tanto, si vamos a una media de 50 km por hora, significa que hemos hecho 50 km en una hora. Lo pasamos a metros por segundo, significa que hemos hecho 50.000 metros en 3.600 segundos. La división de esto da un total de 13,89 metros en un segundo, por tanto vamos a 13,89 metros por segundo. Otras unidades de velocidad, por ejemplo, son las siguientes. En el Sistema Internacional de Unidades, el SI es el metro por segundo, recordemos que es la unidad de velocidad en el Sistema Internacional. Un metro por segundo es igual a 3,6 km por hora, pero también tenemos una más habitual para el ser humano, que es el kilómetros por hora, que es muy habitual en los medios de transporte, o incluso los kilómetros por segundo, que eso lo suelen utilizar para naves espaciales. El sistema cegesimal de unidades, que es el CGS, que es centímetros por segundo, o en el sistema anglosajón de unidades, que es el pie por segundo, que es la unidad de velocidad del sistema inglés, la milla por hora, de uso habitual, y la milla por segundo para el uso coloquial. En navegación marítima y aérea, el nudo es la unidad de medida.
equivale a la milla náutica por hora, pero cuidado que es diferente de la milla terrestre, que es menor. En aeronáutica es el Mach, que es una medida de velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto. Mach 1 sería la velocidad del sonido, Mach 2 el doble, Mach 3 el triple y así sucesivamente. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, es decir, 1224 km por hora. Y las unidades de Planck, que es una unidad natural, es la velocidad de la luz en el vacío. Y por último hablaremos de aceleración, su definición, que es la aceleración media, un ejemplo y qué es la aceleración instantánea. La aceleración es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio a lo largo del tiempo. Vemos como en la primera parte la aceleración es más lenta y en la segunda es más rápida. Por tanto, la aceleración describe el cambio de velocidad. Aceleración media es la división de la variación de velocidad entre el tiempo transcurrido. La fórmula sería la siguiente: AM, que es la aceleración media, la variación de velocidad entre el tiempo transcurrido en segundos. Recordemos que la variación de velocidad es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Vamos a calcularlo con un ejemplo. Queremos saber la aceleración media de un corredor de 100 metros lisos en un periodo de tiempo determinado. A un segundo de la salida corre a 6 metros por segundo y a los 6 va a 10 metros por segundo. Queremos saber la aceleración desde el segundo 1 hasta el segundo 6 porque precisamente es en esos momentos cuando menos acelera un corredor de velocidad o sprinter. Bueno, pues esta sería la fórmula: velocidad final 10 metros por segundo menos velocidad inicial 6 metros por segundo entre los 5 segundos que va del 1 al 6. Y este resultado que nos da es 0,8 metros por segundo al cuadrado. Esta significa que de media, cada segundo que pasa, el corredor aumenta su velocidad 0,8 metros por segundo. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente, que vemos que el resultado final que nos da dice que la aceleración en este periodo es muy pequeña, ya que precisamente la principal aceleración de un sprinter es durante el primer segundo. Y por último, la aceleración instantánea es la que tiene el cuerpo en un instante específico en un punto determinado de su trayectoria. Su unidad básica en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado, cuyo símbolo es m partido s al cuadrado. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.